Y seguimos en el escenario internacional. Saludamos ahora a nuestro especialista amigo, el doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal. Es un placer estar en comunicación con ustedes. Bien, bueno, Pablo, vamos a estar recorriendo el mundo a través o a partir de los títulos y vamos a ir de nuevo a Italia. Recién estábamos hablando de la ola de calor, pero ahora vamos a hablar un poco de ese especie de operativo clamor nacional internacional para que Mario Draghi no deje el timón del país. ¿Qué está pasando? Es que se suma todo, Marina. Se ha sumado todo, lamentablemente. Fíjese usted que yo estaba escuchando la información de recién. En España, solo por el calor, ya hay más de 500 muertos. Hay incendios que han obligado inclusive a cortar líneas de trenes. No se esperan mejoras en las condiciones del tiempo. Anoche en Londres comenzaron incendios, la noche más calurosa en los últimos 120 años. Esto es para los Bolsonaro, los Trump, los de Vox o los Milei, que dicen que el cambio climático no existe. Y el calor en Italia, climático, también se trasladó al calor político. A veces me da vergüenza hablarle a usted de algunos temas de los que sabe más. El sistema político italiano, Marina, es un sistema tremendamente complicado. Es un sistema donde el premier, el primer ministro, recordemos que es un sistema parlamentario, donde hay un presidente que tiene facultades protocolares y un primer ministro que es quien estamos viendo, Mario Draghi, que es un técnico. Tiene que tener el aval de las dos cámaras del Congreso. Italia es un país cuyo sistema político está tremendamente fracturado. No hay partidos hegemónicos. Por lo tanto, usted tiene que tener el aval de la Cámara de Diputados y el aval de la Cámara de Senadores. Mario Draghi, luego de las últimas elecciones de alcaldes, donde la izquierda revivió, está con un pie afuera porque el partido que lo había apoyado él, el Movimiento 5 Estrellas, el Movimiento 5 Estrellas, hay una parte que quiere retirarse del gobierno y otra parte que quiere permanecer. La parte que quiere retirarse del gobierno dejó sin quórum el Senado el jueves pasado, cuando se estaba por dar el voto de confianza a una medida antiinflacionaria y para generar nuevas negociaciones por el gas de África. No se olvide usted de que Rusia le está cortando el grifo a los europeos y a Italia ya empezó a cortarles el grifo. De esta manera, entonces, cuando Draghi vio el jueves pasado que esto ya no se podía mantener, él renunció. El presidente de Italia, el líder francés, el líder alemán, el líder español, el líder polaco, el líder de Portugal e inclusive el presidente Joseph Biden le pidieron por favor que reconsidere la situación. El fin de semana lo pasó en su casa, no atendió el teléfono. Dicen que mantiene la misma posición del jueves pasado. Mañana, Marina, va a haber una reunión en el Congreso, en el Parlamento italiano, y ahí se verá si el premier Draghi acepta continuar, pero aparentemente el costo es alto, porque él exige que el Congreso avale un presupuesto bianual para este año y el que viene, que avale las medidas de saneamiento frente a la inflación y fundamentalmente la previsión frente a la caída de la provisión de gas desde el exterior. Realmente, pobre Italia, con un sistema político del cual no pueden salir porque no se puede cambiar la Constitución, con un calor que está matando y con una economía que se está enterrando. Bueno, quedamos atentos a lo que sucede en Italia. Si le parece, Pablo, vamos a referenciar lo que fue la gira de Biden por Medio Oriente, Israel, territorios palestinos. ¿Cuál es el saldo? ¿Cómo lo ha visto? Mire, Marina, estuve viendo diarios israelíes, diarios turcos, diarios saudíes, diarios norteamericanos, por supuesto, pero como este es un tablero de ajedrez muy complicado, también pude tratar de ver el Pravda y la prensa iraní. ¿Por qué? Porque fundamentalmente acá hay ópticas totalmente diferentes. Fíjese ese gesto. Por favor, fíjese ese gesto donde el presidente Joseph Biden le da un choquecito de puño a una persona acusada de ser el autor intelectual del descuartizamiento, del asesinato del periodista Jamal Khashoggi hace algunos años en el consulado saudí en Turquía. Muchos creen que este viaje, particularmente la prensa israelí, tanto la prensa de izquierda de Haaretz
como la prensa de derecha de Yediot Aharonot, que he estado leyendo este fin de semana, creen que en realidad Joseph Biden ha equivocado el camino. ¿Por qué? Fue a Israel en realidad con el discurso de quiero reconstruir mi alianza con Israel, somos el aliado más importante para ustedes, pero recordemos, yo lo digo siempre, este Israel, Marina, no es el Israel de hace 30 años. Este Israel es autosuficiente. Este Israel no necesita padrinos. Este Israel tiene autonomía intelectual, militar, económica y política como para decidir políticas exteriores sin necesidad de un Ronald Reagan o de un George Bush padre que les diga hagan esto o no hagan esto. Le exigieron, el premier interino Yair Lapid le exigió a Biden que corte el diálogo con la República Islámica de Irán para reflotar el viejo acuerdo nuclear. Sin embargo, Joseph Biden, que no quiere más olas, que no quiere más conflictos, dijo que va a seguir apostando por el diálogo, pero que Estados Unidos tiene bien presente quiénes son sus aliados y cómo actuar y con la fuerza con la que actuaría en el caso de que Irán cruce determinada línea roja. Sin embargo, Marina, al otro día viajó a Arabia Saudita y en Arabia Saudita se vio claramente cuál era el único objetivo de la gira. El único objetivo de la gira, y tiene que ver con lo que venimos hablando de Europa, era pedirle al reino saudí que a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumenten la exportación de petróleo para bajar los costos de la energía. ¿Por qué? Una sola palabrita que seguramente a usted le va a resultar familiar. Inflación. La inflación del 9% en Estados Unidos, producto de los aumentos de la energía y de la escasez de alimentos, que está pegando como un mazazo también en Europa, ha hecho que el presidente Biden haga esta pantomima de encubrir a Israel y de querer darle seguridades para en realidad decirle a Israel que el viaje a Arabia Saudita era para procurar mejorar la inserción de Israel en el Oriente Medio. No es cierto, Marina. El viaje de Joseph Biden tuvo como único objetivo pedirle a Arabia Saudita que aumente la producción de petróleo para bajar los costos. ¿A cambio de qué? Ay, Marina, esto es muy feo. A cambio de un virtual perdón diplomático por las acusaciones de instigación al homicidio del periodista Jamal Khashoggi. Perdón, una palabrita más. Usted me preguntó también por los palestinos. Sí. Simbólico, Marina. Desbloquear 400 millones de dólares que en la práctica no significan absolutamente nada. No hay cuestionamientos a la corrupción en la autoridad palestina y tampoco hay forma de decir cómo van a llevar adelante esa frase que ya a esta altura de la historia es hueca. 2 estados conviviendo. Es virtualmente imposible esa alternativa hoy. Bien, y venimos ahora a la región para hablar de Brasil. Otra vez el presidente Jair Bolsonaro agitando o haciendo sobrevolar los fantasmas del fraude e instando a diplomáticos extranjeros a que pongan en duda el proceso electoral en Brasil. Es muy grave, Marina. Es muy grave porque cuando uno empieza a deslegitimar los procesos y los sistemas, también se termina deslegitimando el mismo. El señor Bolsonaro hace exactamente un año que viene pegándole, ahí está, precisamente en ese acto fue, hace exactamente un año cuando las encuestas empezaron a darlo perdedor frente a Lula da Silva, empezó a cuestionar el sistema electoral casi como queriendo decir que si ganaba Lula era que la sociedad brasileña no había votado a un ex convicto, a un corrupto, bla, 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 sino que el sistema electoral era falible. Yo le quiero comentar algo, Marina. A mí me apasiona el sistema, estudiar los sistemas electorales. El sistema electoral de Brasil se está utilizando desde 1996. Marina, jamás hubo una sola sospecha de fraude. Además es muy cómico, porque estamos hablando de que en 2018 este presidente fue electo con este mismo sistema del cual ahora él dice que no hay garantías. Le salió el cruce el presidente del Senado que dijo: por suerte en Brasil tenemos un sistema que garantiza la transparencia y este Parlamento y este presidente fueron electos de manera transparente. También, de la misma manera, Marina, el titular del Tribunal Supremo Electoral, sin nombrarlo, dijo que estaba cansado de que se tiraran sombras sobre el proceso electoral. Una anécdota. Estuvieron el embajador de Estados Unidos, el embajador de España, el embajador de Francia, el embajador de Alemania,
casi todos los de América Latina, expresamente no fue invitado el embajador argentino. ¿Por qué será? Bien. Bueno, y consultarle también, Pablo, si hay temor sobre alguna convocatoria que pueda hacer Bolsonaro, bueno, de alguna manera relacionándolo con la táctica trampista de la toma del Capitolio y todo lo que se generó en Estados Unidos después de que se perdieron las elecciones. ¿Hay un fantasma de ese tipo en la región también? ¿Fantasma? Más que fantasma, Marina, es algo más que palpable. Parte de la información, y que gracias a su comentario yo me había olvidado de comentar, es que estas manifestaciones de Bolsonaro en realidad están apoyadas por las Fuerzas Armadas y por grupos muy influyentes de derecha, incluidos algunos sectores periodísticos, que tienen vínculos con George Bannon, o casualidad, el intelectual detrás de Trump, que es el único que se ha negado a declarar ante la Comisión del Congreso de Estados Unidos que estudia la toma del Capitolio, y que hoy, martes 19, Marina, comenzó el juicio en Estados Unidos contra George Bannon. Este señor Bannon es uno de los ideólogos de Bolsonaro, por lo tanto, ningún fantasma, Marina. Yo creo que todo lo que está haciendo y diciendo Bolsonaro tiene una estrategia para deslegitimar un resultado electoral y para generar las consecuencias violentas con posterioridad. Muchísimas gracias, Pablo, por visitarnos como cada semana. Ha sido un gusto. Nos reencontramos el próximo martes. Lo quería saludar, si Muy me bien. permitís. Más que Pablo Hueve, antes del Día del Amigo, más que padre, es un amigo, así que lo quería saludar en esta tarde también. Bueno, yo también, para todas y para todos ustedes, más allá de que, como podemos decir, que es una fecha comercial, qué lindo que es poder decir gracias, te quiero mucho. Para algunos estos días no son fáciles. Cuando algunos llegamos a cierta edad, empezamos a arrepentirnos de no haberle dicho a algunas personas, te quiero, me hace falta, te necesito. Y cuando llegamos a cierta edad, a veces brindamos con espiritualidad solamente frente a lápidas. Decirle a nuestra audiencia, por más comercial que pueda ser el día, abracen a sus amigos y háganles sentir que son lo más maravilloso que hay en la tierra. Gracias, Pablo, gracias, Marina. La amistad, para los que creemos en la espiritualidad, creo que es la mayor y más hermosa demostración de que si hay un Dios, ese Dios es la amistad. Lindísimo mensaje. Hermoso mensaje. Muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. A ustedes.